2184, publicado en el cual se declara el Estado en todo el territorio nacional, podría, por lo tanto, la Asamblea Nacional acepta como objetiva la definición de emergencia económica contenida en él, la insuficiencia de medios ordinarios para atenderla y la conveniencia de delegar al Ejecutivo poderes excepcionales, suspendiendo garantías constitucionales para su ejercicio. La comisión especial que examinó el decreto no considera ni necesario ni deseable que la Asamblea Nacional se ausente de sus responsabilidades legislativas y contraloras durante la grave crisis económica que enfrenta Venezuela por las razones que se exponen a continuación. Objeciones de la Comisión Especial sobre la motivación del decreto. El decreto parte de un diagnóstico insatisfactorio de las causas de la crisis económica, omitiendo aspectos claves que requieren atención urgente. Al atribuir la crisis exclusivamente a una guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano, coordinada por, comillas, o corchete en este caso, factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, el Ejecutivo no reconoce ningún efecto a las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de precios que aplica actualmente. Estas son similares a las aplicadas desde 2003, cuando los precios del petróleo comenzaron a incrementarse sostenidamente. El Ejecutivo contaba con el apoyo absoluto del resto de los poderes públicos. Conviene mencionar el uso recurrente de la emisión de dinero con el objeto de financiar los crónicos déficits fiscales del sector público. Ello tiene un efecto sobre la inflación y la depreciación del bolívar. Entre 2013 y 2012, años de bonanza, las decisiones del Ejecutivo agravaron la fragilidad de la economía venezolana. Era previsible que una caída en el precio del petróleo arrastraría las importaciones de bienes de consumo, maquinarias e insumos necesarios para las actividades económicas y sociales, públicas y privadas. Era predecible, aunque solo fuese porque ya había ocurrido varias veces durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, por eso hoy, sin un fondo de estabilización macroeconómico previsto en la Constitución y con pesadas deudas externas e internas, las consecuencias de la caída de los precios del petróleo son innecesariamente duras para el pueblo venezolano. A esto deben sumarse los efectos de un sistema de precios rígido que impide cubrir costos de producción e incluso la gasolina, la electricidad y otros bienes producidos por empresas públicas, según han reconocido ministros en función del gobierno. 15. El actual régimen de cambios múltiples genera oportunidades a la corrupción reconocida por el presidente Maduro, cuando el 8 de octubre de 2013 solicitó a la anterior Asamblea Nacional poderes habilitantes especiales para 12 meses y lanzar una lucha temprana para combatir, entre otras cosas, una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre de cadivismo. 16. Al no reconocer estos problemas en su texto ni proponer soluciones, el aplicar el decreto agravaría la actual crisis en lugar de resolverla, puesto que plantea objetivos inconsistentes, poco claros y en algunos casos contradictorios. El decreto no define emergencia económica de modo que sea posible evaluar los efectos de las políticas a implementar. Durante 2015 no fue publicada la información oficial necesaria para evaluar el estado de la economía y la sociedad venezolana. La última reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, aprobada vía habilitante al final del año, pretende legalizar la situación. Sin información detallada y creíble, no es posible ofrecer una definición operativa de la emergencia que establezca criterios objetivos para su tratamiento, seguimiento y efectivo control de su duración por parte de la Asamblea Nacional. La ausencia de definiciones precisas es preocupante cuando se reivindica, comillas, la lucha de clases que impuso la voluntad del pueblo por sobre los intereses particulares de la burguesía, fin de las comillas, requiriendo, comillas, la verdadera unión patriótica del pueblo venezolano libre y consciente,
con su gobierno revolucionario, fin de las comillas. Puesto que se dejaría a discreción exclusiva de los funcionarios del actual gobierno decidir quiénes pertenecen a la burguesía y quiénes, aunque se les reconozca como parte del pueblo, no son conscientes. Esta posibilidad le permitiría identificar unilateralmente a los presuntos responsables, comillas, de las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país, fin de la comilla, mientras están suspendidas las garantías constitucionales. 18. El decreto pretende otorgar al Poder Ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la crisis sin delimitar su área de actuación. La anterior Asamblea Nacional aprobó al actual presidente un plan de desarrollo y gasto presupuestario y extrapresupuestario. Además, le concedió 3 leyes habilitantes que aprovechó para dotar a su gobierno de un marco jurídico que le permite hacer buena parte de lo que pide en su decreto 2184. Sin embargo, el presidente solicita permiso para dictar las medidas, comillas, medidas de orden social, económico o político que estime conveniente, fin de las comillas, y para obligar a colaborar en su, comillas, cabal cumplimiento, fin de las comillas, a, comillas, los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De aprobar el decreto de emergencia económica, la Asamblea no solo se ausentaría de sus responsabilidades, sino también reduciría espacios de participación a universidades, gremios, sindicatos, empresarios, comunidades, partidos políticos y movimientos sociales. A juicio de esta comisión, el decreto no justifica satisfactoriamente que los medios ordinarios de los que dispone el presidente sean insuficientes para atender la crisis, por lo que sugiere mantener abierta la necesaria discusión de los problemas que nos agobian. 19. El decreto aumenta las oportunidades para el despilfarro, la desviación y la apropiación indebida de fondos públicos y bienes privados sin control alguno. Esta comisión reconoce la importancia de la división de poderes y de la rendición de cuentas en los sistemas democráticos. El decreto propone exactamente lo contrario, a las puertas de una crisis económica sin precedente, concentrar todo el poder en el Ejecutivo y dispensarle de la explicación previa de sus propósitos y facultarle para actuar discriminatoria y unilateralmente. Objetivos de la Comisión Especial sobre las medidas mencionadas en el decreto. El decreto refiere 4 áreas sobre las que requiere poderes excepcionales: social, fiscal, monetaria y jurídica. 20. El decreto no protege el gasto social. Solicitar un estado de excepción para, comillas, optimizar la atención a los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, fin de la comilla, comillas, asegurar el acceso oportuno a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, fin de las comillas, y, comillas, garantizar los derechos y el bien y el buen vivir de las familias, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, fin de la comilla, implica reconocer la imposibilidad de cumplir tales funciones con las políticas previamente empleadas por el Ejecutivo desde los años de la bonanza petrolera. Sin embargo, el decreto insiste en destacar especialmente como objetivo, comillas, desarrollar, fortalecer y proteger el sistema de misiones y grandes misiones socialistas en áreas de incorporar a pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos, fin de la comilla. Restando importancia al resto de los sistemas por medio de los cuales el Estado debe atención a la población, escuelas, universidades, hospitales, seguro social, tribunales y cárceles, por ejemplo. Conviene recordar que los recursos destinados a las misiones son una pequeña fracción del presupuesto del gasto en sectores sociales presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional y que la mayor parte de los recursos aportados por PDVSA no están en presupuestos públicos. La mejor manera de asegurar la protección de la población por medio de misiones u otros programas es presupuestando adecuadamente los recursos necesarios
para su funcionamiento. El decreto autoriza la opacidad fiscal. El Ejecutivo ha solicitado, comillas, disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, fin de las comillas, sobre cuyo monto no se da noticia. También, comillas, asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuesto a los órganos y entes de la administración pública, fin de la comilla. Sin autorización previa a la Asamblea, práctica reiterada durante los últimos años, durante los cuales fueron aprobados. Presupuestos incompletos y créditos adicionales, uso a recursos de PESE, Fonden, Banco Central de Venezuela, Fondo Chino y otros fondos paralelos sin rendición de cuentas, los recursos públicos han contribuido a la inestabilidad de la economía y ha ofrecido oportunidades para la corrupción. No conviene avalarlo por medio de un estado de excepción, menos cuando el presidente de la República ha reconocido reiteradamente la necesidad de incrementar el precio de la gasolina. De hacerlo este año, los recursos generados serían extrapresupuestarios, al igual que los bolívares generados por la devaluación que acompañaría una simplificación cambiaria, promovida hace más de un año por el actual ministro Jesús Faría. Si estas medidas se toman sin la adecuada protección de los más vulnerables, el gobierno intentará sin éxito remediar su crisis agravando las penurias de la población. La Asamblea Nacional no debe abandonar sus funciones constitucionales en la aprobación del uso de los recursos públicos, menos cuando el presupuesto aprobado hace menos de 2 meses fue calculado suponiendo una inflación del 60% y sin incluir los incrementos de salarios y de pensiones de 2016 desde noviembre de 2022. El decreto no asegura la estabilidad monetaria. No es necesario un estado de excepción para que los ministerios del Poder Popular con competencia en materia económica y finanzas, corchete, puedan efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela, puesto que la Constitución, en su artículo 320, exige la actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela. Se dará mediante un acuerdo anual de políticas. Ahora bien, preocupa que las condiciones para la protección de la moneda nacional se limiten a establecer límites a las transacciones en efectivo, redactando defectuosamente un artículo que puede afectar negativamente tanto a los clientes de los bancos como a amplios sectores de la sociedad no bancarizados. El artículo pasa por alto que el financiamiento monetario, es decir, del Banco Central al gobierno, es el responsable de que Venezuela tenga una inflación más alta del mundo y que estemos a la puerta de una hiperinflación. El decreto puede servir para atacar a algunas empresas privadas y para privilegiar a otras. La característica que define un decreto de excepción es la suspensión de garantías constitucionales. En este caso, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o poseedoras de transporte, canales de distribución, acopio,